Trump amenaza con desatar una guerra comercial a gran escala de peligrosas consecuencias para la economía mundial. Para empezar, el mandatario republicano ha impuesto aranceles a China, México y Canadá. En el caso de los dos países vecinos, Trump pospuso por un mes su entrada en vigor a la espera de entablar negociaciones. Pero el presidente estadounidense no parece dispuesto a detenerse ahí. Con la Unión Europea en el punto de mira, Trump pretende además introducir aranceles universales a hidrocarburos y diferentes materias primas. Pero ¿qué busca Estados Unidos alimentando una guerra arancelaria? ¿Y cómo reaccionarán sus principales socios a la actitud hostil de Washington? Se lo explicamos aquí en DW Analiza. Apenas días después de asumir el cargo, a finales de enero, Donald Trump cumplía una de sus grandes promesas de campaña: imponer aranceles a algunos de los principales socios comerciales de Estados Unidos, amparándose en una ley que permite al presidente gestionar por decreto las importaciones si declara una emergencia nacional. Una situación de emergencia que Trump justificó por el supuesto papel de China, México y Canadá en la crisis migratoria y en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. We've suffered with millions of criminals coming into our country. Criminals, people from jails from all over the world. They come through Mexico and they come through Canada too. And China makes the fentanyl. China makes the fentanyl, gives it to Mexico, puts it through Canada, puts it through different places, mostly Mexico, but also a lot through Canada. El objetivo de los aranceles es, supuestamente, forzar a los países afectados a ayudar a Washington en su lucha contra el tráfico de estupefacientes y la inmigración ilegal. Sin embargo, tras ese argumento, Trump esconde otros objetivos. El argumento de la inmigración es, desde luego, secundario. El fentanilo es totalmente secundario en el caso de México y Canadá. El argumento de la inmigración es secundario en el caso de Canadá. Que haya puesto aranceles a sus socios comerciales tiene que ver más con el concepto que tiene Trump de usar los aranceles como arma recaudatoria para poder cubrir el déficit generado por una bajada de impuestos. En el caso de México y Canadá, Trump impuso unos aranceles del 25%, pero horas antes de su entrada en vigor anunció que lo suspendía durante un mes, oficialmente en respuesta al anuncio de los gobiernos mexicano y canadiense de desplegar a miles de soldados en las respectivas fronteras con Estados Unidos. Pero seguramente otros factores jugaron a favor de suspender temporalmente los aranceles. De entrada, los anuncios de represalias por parte de México y Canadá, pero también las presiones internas de importantes sectores económicos estadounidenses. Lo que ha tenido muchas presiones de los sectores estadounidenses diciendo que esto es un daño grave para la industria y ha sido él el que ha aceptado, digamos, cosas que aparentemente, o no nos engañemos, lo que ha conseguido lo podría haber conseguido sin ningún problema, simplemente con la amenaza de aranceles, no con la entrada en vigor de los mismos. Luego tiene que haber pasado algo más, que probablemente lo más evidente es que habrá habido transmisión de preocupación por parte de algunas industrias estadounidenses al presidente, ¿no? En el caso de China, Trump sí que siguió adelante con sus planes, aunque en este caso situó los aranceles en el 10%. El gigante asiático no tardó en responder, imponiendo tasas de entre el 10 y el 15% a la importación, entre otros productos, de hidrocarburos, vehículos y maquinaria agrícola procedentes de Estados Unidos. Se trata de un nuevo episodio de un conflicto comercial que Trump ya avivó en su primer mandato y que continuó durante la administración Biden, y en el que ambas potencias están condenadas a negociar. China no puede permitirse en este momento una guerra comercial. Eso está claro, tiene una situación económica particularmente frágil y lógicamente tiene que responder, igual que respondió Canadá, pero digamos que Canadá respondió de una forma muchísimo más drástica que lo que ha respondido China. Entre otras cosas porque aranceles bajo entiende que estamos ante un proceso de negociación y no necesariamente ante una declaración de guerra. Pero, ¿qué persigue Trump con su ofensiva arancelaria? De entrada, supuestamente, recortar el desorbitado déficit comercial de Estados Unidos, que alcanzó un nuevo récord el año pasado para situarse en casi 920.000 millones de dólares, un 17% más que el año anterior. Y en la lista de países con los que Estados Unidos mantiene déficits comerciales figuran en primera línea China, México y Canadá. La primera posición la ocupa el gigante asiático, más de 207.000 millones de dólares a finales del año pasado. Le siguen México y Canadá,
Con este último, Estados Unidos alcanzó un déficit de casi 55.000 millones de dólares. Trump argumenta también que imponer aranceles permitirá reindustrializar el país, pero ¿hasta qué punto es un objetivo plausible en un mundo globalizado con la producción deslocalizada a países con mano de obra más barata? Todo el mundo quiere, recuperar la producción, es la manufactura nacional, pero nadie está dispuesto a pagar el precio de los bienes que eso supondría, porque tendrías que pagar salarios estadounidenses, no podrían ser salarios elevados y la gente tendría que pagar por los bienes de consumo el doble o el triple de lo que está pagando actualmente. Entonces la gente lo quiere todo, quiere empleos industriales, pero precios baratos, y eso no puede ser. Por otro lado están las consecuencias para la propia economía estadounidense. Abrir una guerra arancelaria con algunos de sus principales socios comerciales tiene un precio. México, Canadá y China tienen un enorme peso en el volumen total de importaciones estadounidenses. En los primeros 11 meses del año pasado, Estados Unidos importó de México bienes por valor de 466.000 millones de dólares, por delante de Canadá y China, los dos siguientes en la lista. En total, Estados Unidos importó de esos tres países bienes por un valor de más de 1,2 billones de dólares. México, Canadá y China suponen cerca del 40% del total de importaciones estadounidenses. En ese contexto, imponer aranceles a las importaciones tiene de entrada un efecto inflacionario. If it actually puts on tariffs, you're going to get a price impact. We calculate 1.2% increase in average prices. And that may sound small, but hey, inflation is a big story. Inflation is why the Fed won't cut its interest rates. Pero ¿por qué decidió Trump imponer a México y Canadá aranceles muy superiores a los que ha acabado por aprobar en el caso de China? Una posible respuesta es la dependencia de las economías mexicana y canadiense de las exportaciones al país vecino. En el caso de México, Estados Unidos supone el 84% del total de exportaciones, por un 77% en el caso de Canadá. En cambio, para China, el mercado estadounidense supone tan solo el 15% de sus ventas al exterior. Especialmente en el caso de México y Canadá, imponer tasas aduaneras es un arma de doble filo para la propia economía estadounidense. The US, Mexico, and Canada have pretty tightly integrated supply chains. So the average car made in the US or in the Mexico, Canada, US zone tends to travel across borders up to 8 times. And so if you're imposing a tariff of 25% each time a part comes across the border, or if the whole automobile crosses the border, it's going to get pretty costly pretty quickly. Sea como sea, Donald Trump no va a frenar su ofensiva comercial en China, México y Canadá. El mandatario republicano tiene ya a la Unión Europea en el punto de mira. They don't take our cars, they don't take our farm products, they take almost nothing. And we take everything from them, millions of cars, tremendous amounts of food and farm products. The European Union it's an atrocity, what they've done. El comercio bilateral con Estados Unidos es de extrema importancia para la Unión Europea. En 2023, las exportaciones al otro lado del Atlántico supusieron casi el 20% del total de ventas al exterior del bloque europeo, en un ranking por países que lidera Alemania. Estados Unidos también mantiene un importante déficit comercial con la Unión Europea, superior a los 150.000 millones de euros. Consciente de la amenaza en ciernes, la Unión Europea ya se prepara para un escenario de guerra comercial y lanza este mensaje al presidente de Estados Unidos. Il y a un risque que, effectivement, le reste du monde continue à commercer, continue à échanger et que les Américains se ferment tout seuls. Et je crois que ce sont des alliés, il faut qu'on puisse avoir cette discussion avec eux, mais nous construisons au cas où et dans l'intérêt des Européens des accords commerciaux avec ceux qui
voit le marché américain se fermer. No parece casual que la Unión Europea cerrara recientemente el acuerdo de libre comercio con Mercosur tras 25 años de negociaciones. El bloque europeo acaba de cerrar también un pacto bilateral con México. Está por ver qué demandas pondrá Washington sobre la mesa en unas futuras negociaciones con Bruselas. Si habrá aranceles a determinados productos como el acero o el aluminio, como durante el primer mandato de Trump, o si se conformará con forzar a la Unión Europea a comprar sus hidrocarburos y destinar su creciente gasto en defensa a adquirir armamento estadounidense. Si la negociación va por esos canales y Trump se da por satisfecho con ese tipo de cosas, creo que podemos llegar a un acuerdo que una vez más, esto forma parte de un pequeño teatro, ¿no? Estamos dispuestos a gastar más en defensa, estamos dispuestos a comprar más energía from Estados Unidos. Igual hubiera ocurrido probablemente en cualquier caso. Sea como sea, la ofensiva arancelaria de Trump promete ser global. El mandatario republicano anunció que impondrá en breve aranceles universales a determinados productos. Eventually, we're going to put tariffs on chips. We're going to put tariffs on oil and gas. That'll happen fairly soon. I think around the 18th of February. And we're going to put a lot of tariffs on steel. Pero si algo caracteriza a Donald Trump es su carácter absolutamente imprevisible, capaz de anunciar aranceles para suspenderlos a las pocas horas o de amenazar con ellos sin concretar sus amenazas, sumiendo a la economía global en una incertidumbre de peligrosas consecuencias. El hecho de hacer aranceles enormes para unos, menores para otros, el de segmentar y diferenciar entre países es muchísimo más peligroso. Y el anuncio de que voy a hacer aranceles dentro de 2 meses es todavía más peligroso, porque lo que eso genera es incertidumbre. Y la incertidumbre lo que provoca fundamentalmente es alteraciones en el comportamiento de los agentes. La incertidumbre es o se posponen decisiones de inversión o anticipaciones de compras a la espera de que posibles aranceles, y eso es muy peligroso, por ejemplo, en el caso de la energía. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca amenaza con desencadenar una oleada de guerras comerciales a gran escala. El mandatario republicano está dispuesto a imponer aranceles incluso a sus principales aliados. Las medidas de Trump provocarán inflación, efectos adversos en las cadenas de suministros y dispararán el riesgo de recesión global. En definitiva, se trata de una apuesta por un proteccionismo a ultranza de peligrosas consecuencias para la economía mundial.